Hola, soy el doctor Javier Melchor, soy cirujano oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología y es para mí un placer estar el día de hoy con ustedes. Me acompaña la doctora Pilar Leal, quien es cirujana de trasplantes en el Hospital Naval Central Militar, y me acompaña también el doctor Jorge Guerrero, quien es radiólogo intervencionista también del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, yo les voy a hablar sobre algunas generalidades con respecto al cáncer. Para el año 2022, hasta 866.136 personas fueron diagnosticadas en todo el mundo con cáncer de hígado, de las cuales murieron 758.725 personas. El cáncer de hígado se ha convertido en un problema grave a nivel mundial y se encuentra entre las primeras tres causas de muerte por cáncer hasta en 46 países y entre las cinco primeras en 90 países. El número de personas diagnosticadas o que mueren por cáncer de hígado globalmente pudiera incrementar hasta un 55% para el año 2040. Aquí vemos un mapa que nos puede ayudar a valorar cuál es la incidencia a nivel mundial y vemos que nuestro país ocupa una incidencia intermedia con respecto a a otras áreas geográficas. Bueno, les comentaba que a nivel mundial, para el año 2022, que son los últimos años que tenemos registro, el cáncer de hígado es la sexta causa de incidencia y ocupa la tercera causa de mortalidad y de muertes por cáncer a nivel mundial. En nuestro país no es un problema menor, es la octava causa de incidencia por cáncer y actualmente ocupa la cuarta causa de mortalidad, prácticamente solo detrás de colon recto, mama y de pulmón. Vemos que las proyecciones para nuestro país se presenta un incremento en hombres hasta el 98% para el año 2045 y hasta el 106% para mujeres. Sabemos que hasta el 90% del hepatocarcinoma se va a presentar en pacientes que ya tienen una hepatopatía conocida y esto es muy frecuente en pacientes que tienen virus de hepatitis C, virus de hepatitis B. Otros factores es el uso y abuso de alcohol y la presencia de aflatoxinas, que es un hongo que se puede encontrar en el maíz, por ejemplo. Y aquí vemos un comparativo en diversas regiones geográficas donde vemos, por ejemplo, países asiáticos, principalmente hacia en el este, cómo hay un predominio de virus de hepatitis B y vemos, por ejemplo, en Norteamérica, pues un mayor predominio de virus de hepatitis C y otras causas como alcohol y como problemas metabólicos, pues van ocupando una mayor incidencia. Ya comentaba, además de las causas virales previamente mencionadas, pues un problema grave se ha convertido, sobre todo en Occidente, la obesidad, el síndrome metabólico, problemas de diabetes y dislipidemia, y que finalmente se han ido englobando hacia una entidad que va afectando o que va creando una hepatopatía, ¿no? Y que actualmente se le conoce como enfermedad metabólica asociada a hígado graso. Tal manera que existen varias guías y recomendaciones con la finalidad de hacer estudios a poblaciones que tienen riesgo para desarrollar hepatocarcinoma con la finalidad de diagnosticarlo en etapas tempranas. Este se recomienda en portadores sanos con virus B, pacientes que tienen historia familiar de hepatocarcinoma, pacientes que tienen antecedente de hepatitis B y actividad inflamatoria, pacientes coinfectados de hepatitis B y virus de inmunodeficiencia humana, al igual con virus de hepatitis C y virus de inmunodeficiencia humana, aquellos pacientes que tienen cirrosis por alcohol, cirrosis biliar primaria y algunas otras hepatopatías se consideran como pacientes o población de alto riesgo.
Los métodos de escrutinio que se deben realizar en estos pacientes, pues se ha recomendado la utilización de ultrasonido. ¿Qué es lo que buscamos en este ultrasonido? Pues generalmente la presencia de nódulos, y cuando observamos que estos miden menos de 1 centímetro, las recomendaciones es repetir el ultrasonido a los 4 meses y ahí determinar en base a si ha tenido alguna modificación o crecimiento. En caso de que encontremos ese nódulo entre 1 y 2 centímetros, pues tenemos que ir más a fondo con estudios mucho más precisos, con una mejor sensibilidad y especificidad para detectar una probable neoplasia maligna. Esto es una tomografía que se recomienda realizarla multifásica con contraste intravenoso o una resonancia magnética con contraste y que la misma sea dinámica. ¿Qué es lo que buscamos con estos estudios? Pues características radiológicas que son distintivas del hepatocarcinoma y que se ha definido y que se han hecho varios esfuerzos para poderlas categorizar en lo que se conoce como una clasificación del IRADS. Y cuando esto se clasifica como un LIRADS 4 o 5, pues finalmente estos pacientes pueden no ser realizada una biopsia y ya diagnosticarse como un carcinoma hepatocelular. Si este paciente no tiene esas características distintivas por un estudio de tomografía o por un estudio de resonancia magnética o los dos, pues la recomendación es ya entonces realizar una biopsia. Hay algunos grupos que recomiendan también la utilización de alfa-fetoproteína como parte de escrutinio. Sin embargo, esto la mayoría de las veces ya se ha abandonado y pues prácticamente es el ultrasonido el que nos puede ayudar a definir a qué pacientes hay que hacerles un mejor estudio, ¿no? Aquí se muestra cómo una resonancia magnética en distintas fases me puede ayudar, ya que se encuentran características típicas. Inicialmente o de forma generalizada, pues se habla de por ejemplo, en la tomografía, de una mayor densidad en una etapa, en una fase arterial y que finalmente presenta un lavado del medio del contraste, cambios en esa densidad y finalmente en una fase portal y en las fases de eliminación, pues ya se va perdiendo esas imágenes de contraste, ¿no? El IRADS es un poco, toma otros factores, pero básicamente o de forma general eso es lo que buscamos con la finalidad de poder hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma. Una vez que se tienen esos estudios y tiene estas características típicas, pues bueno, hay que hacer estudios de extensión con la finalidad de determinar cómo está la función hepática y además, pues, estadificar la lesión, ¿no? Se solicita nivel de alfa-fetoproteína, se valora, ya les decía, el estado de la función hepática, pues una clasificación que se utiliza también de forma generalizada y aunque se ha visto que no es precisa, pero pues sí es bastante reproducible en la mayoría de los casos, que es la valoración mediante Child-Pugh. También se solicita con la finalidad de obtener la causa, pues un perfil de hepatitis y pues bueno, se valoran qué factores tiene el paciente, es muy importante los objetivos a corto plazo, a largo plazo, la edad del paciente, el estado del paciente y pues también pues las condiciones y de forma global el contexto para poder definir cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Es muy importante saber que estos pacientes pues tienen riesgo en un 10-15% de realizar metástasis a otros órganos como pulmón y hueso y es importante para la estadificación completar con estudios que nos permitan descartarlo como una tomografía de tórax o un gamagrama óseo, ¿no? Aquí vemos pues un ejemplo típico de un hepatocarcinoma en un paciente que tiene virus B, que vemos que el hígado tiene ciertos cambios en los bordes, se ve nodular, este paciente además también tiene presencia de varices esofágicas y que finalmente todo eso nos hace pensar que hay una hepatopatía de base y que este paciente pues desarrolló este hepatocarcinoma, ¿no?
Estos son parte de los estudios de extensión, la tomografía de tórax y el gamagrama óseo que ya había comentado. Y es muy importante con la finalidad de definir el tratamiento, ya les comentaba, tomar varios factores. No es como en muchos tipos de cáncer únicamente estadificar el tumor y ya está en base a eso definirlo. Aquí es muy importante valorar la función hepática, valorar cuál es el remanente hepático, si el paciente tiene hipertensión portal o no. Buscar escalas como el Child-Pugh, también se utiliza el MELT, el ALBI, para poder definir el mejor tratamiento, ¿no? Y ya comentábamos, aunque la mayoría de las veces esto se presenta en un paciente en un hígado cirrótico, pues tampoco es exclusivo en pacientes que tienen cirrosis, también se puede presentar en pacientes que no lo tienen y ahí también pues hay que hacer ciertas consideraciones para decidir el tratamiento. Son pacientes, ya comentábamos, cuando se presenta en estos síndromes metabólicos, pues que tienen muchas comorbilidades, son diabéticos, son hipertensos, pueden tener otras afecciones y también es muy importante considerarlos para definir cuál va a ser el mejor tratamiento en base al pronóstico que pueden tener estos pacientes. En tratamientos como curativos, como resección y trasplante, ya nos hablará más detalladamente la doctora Pilar, pues es muy importante una adecuada valoración de la presión portal, del remanente hepático, cuál es la reserva hepática que tiene ese paciente, pues también para valorar si es un adecuado candidato para realizar una resección o un trasplante. La hipertensión portal, pues no a todos los pacientes se les puede o se les debe medir de forma directa mediante un gradiente venoso portal, sino hay datos indirectos que nos sugieren que ese paciente pues puede ser mejor candidato a tratamientos menos invasivos, ¿no? Pacientes que tienen plaquetopenia, que tienen varices esofágicas, gastropatía hipertensiva o ascitis, pues puede ser muy importante considerarlos también para definir eh, qué tratamiento es el óptimo para el paciente, ¿no? Estos son pacientes que nos llegan en el Instituto Nacional de Cancerología que desafortunadamente no pasan por un programa de escrutinio y cuando se refieren aquí, pues tienen lesiones bastante voluminosas donde es muy factible la presencia de invasión a grandes vasos y también la presencia de lesiones satélites e incluso metástasis a distancia, pues que hace que el pronóstico de estos pacientes sea bastante ominoso, ¿no? Eh, es muy importante, les decía, valorar el estado del hígado, porque en este caso, por ejemplo, se trata de un paciente no cirrótico, donde muchas veces la alternativa es quirúrgica, teniendo un buen remanente hepático y teniendo un buen estado funcional, habiéndose descartado que, que haya enfermedad fuera del hígado, ¿no? Este es un caso donde se ve evidentemente una cirrosis. Hay que evaluar muy bien si este paciente tiene hipertensión portal o no. Es obvia la invasión vascular hacia el vaso portal del lado derecho y pues bueno, hay que definir si este puede ser paciente o no candidato a una cirugía. Las terapias actuales en cáncer de hígado pues están en expansión, no solamente las locales, las locorregionales, sino ha habido en los últimos 10 años grandes avances en terapias sistémicas, el uso de inmunoterapia ha pues de alguna manera ayudado a que pacientes a los que antes pues prácticamente no se les ofrecía muchas opciones, pues se amplía este abanico de opciones también sistémicas y que en combinación actualmente con terapias locorregionales puede favorecer la sobrevida. Les decía, un paciente con una lesión única, pues puede ser candidato a muchas opciones y es aquí donde el, el, el grupo multidisciplinario es muy, muy importante, pues para tomar la mejor decisión para ese paciente, ¿no? Actualmente se ha demostrado que cuando estas decisiones se toman de forma multidisciplinaria y nos apoyamos de los cirujanos de trasplante, de los radiólogos intervencionistas, endoscopistas, oncólogos, radioterapeutas, nutriólogos, pues ofrecemos lo mejor para este grupo de pacientes. Y bueno, termino con esta diapositiva donde pues realmente todas estas nuevas terapias, tratamientos locorregionales, pues han favorecido
a que un mayor grupo de pacientes puedan tener un mejor pronóstico, pero como comentaba al principio, el escrutinio, la detección temprana es sumamente importante, sobre todo para pensar en una opción curativa, donde podemos ver aquí en un estadio muy temprano, que es el cero, un estadio temprano, el A, y donde pues la combinación de terapias ha mostrado de beneficio en etapas intermedias o ya avanzadas. Y pues bueno, doy paso a la doctora Pilar Leal, donde va a explicar pues en qué consisten estas terapias o estas opciones de terapias curativas. Muchas gracias por su atención.